nos va a describir el detalle de su llamado, ¿ok? En los otros evangelios nos dice Felipe es parte de los apóstoles, Felipe está ahí con Jesús, pero en Juan 1:43 nos dice específicamente acerca del llamado de Felipe, ¿ok? Y va a pasar rápido, como les dije. Juan 1:43 nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿ok? Simple, concreto, no hay más preguntas. La única pregunta que Jesús, o más bien dicho, la afirmación que le hace Jesús a Felipe es, sígueme, ¿ok? Entonces encontramos estas características en cuanto al llamado de Felipe. Primeramente que Jesús es el que le busca, ¿ok? Jesús lo busca. Eso es interesante. Nos dice que estaba en Galilea Felipe y que Jesús tiene el deseo de ir a Galilea. ¿Okay? Nadie está forzando a Jesús a escoger a sus discípulos. Él los está escogiendo de su propia voluntad. Recuerdan que en Lucas 6 sabíamos que antes de escoger a sus discípulos, Él oró. Entonces sabemos que es la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Él está escogiendo a las personas que van a ser los representantes de Él, que van a tener la autoridad de Él en la tierra. Entonces nos dice que Jesús lo busca. Jesús dice, yo quiero ir a Galilea. Y Jesús va a Galilea porque acá nos dice el versículo que Jesús halla a Felipe. Segundo, vemos que Jesús lo llama a Felipe a que lo siga, ¿no es cierto? Es decir, reconocemos el llamado en nuestra salvación, y esto simplemente como un punto de aplicación, es a seguir a Jesús, ¿ok? Es a seguir a Jesús, es decir, si hemos sido salvados por la gracia de Dios, si hemos sido justificados por la gracia de Dios, hemos sido santificados por la gracia de Dios, necesitamos seguir a Jesús, ¿ok? No debe haber creyentes que piensan que hoy creo en Jesús y le sigo después de 10 años. No es posible, bíblicamente no es posible. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. O nuestra voluntad está sujeta al pecado o nuestra voluntad está sujeta a seguir a Cristo Jesús. Esto es algo muy importante de la vida del discípulo. No es que soy creyente un día y luego soy discípulo 10 años después. O soy creyente un día y luego me convierto en discípulo cuando decido comprometerme con Jesús. En la salvación es un compromiso completo con Jesús. Nos convertimos en discípulos de Él. Él se convierte en nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. No es que bíblicamente uno se salva y después lo hacemos a Jesús Señor de nuestra vida. Y digo lo hacemos. Porque hay mucha gente que piensa, sí, puedes ser salvo y después cuando avances en la fe Jesús se convierte en tu Señor. No, bíblicamente siempre habla de Jesús como Señor y Salvador. Señor y Salvador. Es decir, Él salva porque Él es Señor. ¿Ok? Y solamente el Señor puede salvar. Entonces necesitamos entender eso dentro de nuestro caminar con Cristo. Porque si ustedes se dan cuenta, con Felipe lo vemos en su llamado. Aunque es un llamado a seguirle, pero vemos que Felipe no tiene opciones. ¿Ok? Felipe recibe un mandato directo de parte de Jesús. Sígueme. ¿Ok? Sígueme. Y luego vemos que él le sigue. ¿Ok? Camina con Jesús. Deja absolutamente todo y deja su trabajo, deja su tierra y comienza a seguir a Jesús. En cuanto a su carácter, hablábamos que existen 4 instancias en el libro de Juan en el cual Felipe aparece. ¿Ok? 4 instancias. El primero es en Juan 43 al 50, Juan 1, versículos 43 al 50. Juan capítulo 1, versículos 43 al 50, en donde veíamos su determinación y su pasión. Recuerdan, su determinación y su pasión. ¿Cuál era la determinación de Felipe? Seguir a Jesús. ¿Ok? Esa era su determinación. Él decide seguir a Jesús. ¿Ok? A Felipe es uno de los primeros que Jesús realmente le dice, sígueme. ¿Ok? Igual vamos a ver que con Mateo sucedió igual. Mateo estaba en la mesa, y eso vamos a hablar después, pero estaba en la mesa de cobrar los impuestos y Jesús le dice, sígueme. Mateo deja todo y le sigue. Entonces vemos esa determinación del corazón. Después vemos la pasión de Felipe, vimos la pasión de Felipe, ¿ok? Evidenciada en 2 cosas. La primera fue su pasión de imitar a Cristo y segundo, su pasión de dar testimonio de Cristo. Recuerdan que en el versículo 45 de Juan 1 nos dice que Felipe halló a Natanael.
Esto es hermoso, porque el versículo 43 dice que Jesús halló a Felipe, y en el versículo 45 nos dice que ¿qué? Que Felipe halló a Natanael. Es decir, ellos estaban perdidos y Jesús los encuentra en su gracia. Y Jesús los halla. Y ahora Felipe empieza ese proceso de hacer discípulos. Es interesante. Él va donde su amigo, nos dice el texto bíblico que ellos eran amigos. Y va y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Ok? Le habla de Jesús, es decir, su pasión no solamente es imitar a Cristo, sino hablar acerca de Cristo. Es hablar acerca de Cristo. A mí me vuelve loco cuando la gente dice, predica el evangelio con tus acciones y si es necesario habla. Son los dos. O sea, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? Dice Romano. O sea, ¿cómo oirán el evangelio si no hay nadie que les predique, que les hable el evangelio? ¿Ok? Nosotros necesitamos ser ejemplos, sí, pero necesitamos predicar el evangelio. Entonces acá con Felipe nos damos cuenta que ese era el caso de él. Había una pasión de dar testimonio de Jesús. ¿Ok? Y vemos que Felipe le dice a Natanael en el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es interesante cómo lo describe como el hijo de José de Nazaret. ¿Ok? Entonces después vamos a estudiar con Natanael el versículo 46, entonces quiero dejarlo ahí. Pero vemos que Felipe era un conocedor de la Biblia. ¿Ok? Era un conocedor de la Biblia. Si voy a dar testimonio de Jesús, necesito conocer lo que la palabra dice acerca de Jesús. Hoy día viene en el auto con mis hijos, estamos en este plan de cada noche leer un proverbio con los dos mayores. Y estamos en el Proverbios 2. Y mi hijo de 9 años me decía, entonces papá, o sea, Proverbios es acerca del conocimiento. Y le decía, sí, pero ¿el conocimiento de quién? Y él me decía, el conocimiento de Dios. Y es interesante, o sea, ¿cómo puedo ser sabio si no conozco al Dios que la palabra me habla? Entonces le decía, o sea, tú no puedes vivir como creyente o tú no puedes ser sabio si no conoces la palabra del Dios sabio. Y esto fue interesante para mí porque con Felipe, y es decir, mi hijo de 9 años entiende que si yo no conozco algo, ¿cómo puedo querer algo? ¿Cómo puedo amar a alguien que yo no conozco? ¿Cómo puedo ser sabio en la vida si no conozco a la persona que me puede hacer sabio? Entonces con Felipe vemos este paralelismo en el cual él está diciendo, mira, la ley y los profetas, es decir, ellos decían de la ley y los profetas para hablar del Antiguo Testamento, ¿ok? En su conjunto. Ellos están apuntando a la venida ¿de quién? Del Mesías. O sea, ellos necesitaban estar viendo el libro de Dios para poder identificar que este es el Hijo de Dios. Y viendo el libro de Dios, Felipe ve a Jesús y luego ve el libro de Dios y dice, hey, aquí está el que la ley y los profetas hablaba. Es decir, no nos mintieron, la palabra de Dios es verdad. Cuando fuimos a la sinagoga y estamos leyendo el libro de Dios, vemos que este hombre calza perfectamente con lo que la ley y los profetas están diciendo acerca del Salvador que había de venir. Hermosa realidad del cumplimiento de la palabra de Dios en el tiempo perfecto, como nos dice el libro de Gálatas. Es una palabra perfecta. Es una palabra sin errores, que no se equivoca. Y me encanta cómo Felipe en esa afirmación nos lo hace saber. Encontramos al Mesías. Esa es la predicación de Felipe. Pero ¿cuál es la segunda instancia que encontramos a Felipe en el libro de Juan? Primero, Juan 1, 43 al 50. Segundo, lo encontramos en Juan 6, Juan capítulo 6, versículos del 5 al versículo 7. Yo creo que acá viene la descripción de Felipe como el profeta inseguro. ¿Ok? Y aquí viene la descripción de Felipe como el profeta inseguro. El texto nos dice en Juan capítulo 6, versículo 5. Recuerdan que aquí estamos en el contexto de la alimentación de los 5,000 y en versículos anteriores, en el capítulo 5,
Jesús viene hablando de los testigos de Él, es decir, las personas que demuestran que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él viene del Padre y que va a ser la voluntad del Padre. ¿Okay? Esto han escuchado los discípulos. Es decir, los discípulos escuchan de parte de Jesús lo que dice el versículo 46 del capítulo 5 de Juan. ¿Lo tiene? Juan capítulo 5, versículo 46. Miren lo que escuchan los discípulos que están con Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Versículo 47. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Impresionante. Y en este contexto, dice en el versículo 1 del capítulo 6, que después de esto, o sea, después de todo esta escena en la cual Jesús les dice, yo vengo del cielo, yo soy del Padre, el Padre da testimonio de mí, la palabra da testimonio de mí, los discípulos dan testimonio de mí. Él dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le siguió una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. No le siguen por lo que Él dice, le siguen por lo que Él hace. Tenemos claro esto. No le siguen por lo que Él dice, le siguen por lo que Él hace. Mucha gente sigue a Jesús por esa razón. Y dice acá, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí. ¿Con quién? Con sus discípulos, ¿no es cierto? Los cercanos de Él. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es decir, está cerca esta fiesta en la cual ellos recuerdan la liberación de Egipto, que ellos recuerdan que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, y esa celebración que está apuntando al sacrificio perfecto, al Cordero sin mancha. Es decir, viene esa celebración. Jesús está diciendo, la celebración que es cerca de mí está por llegar. En este contexto, miren lo que dice acá. Cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había venido al gran multitud, ¿a quién le habla? A Felipe. Le habla a Felipe, ¿ok? Recuerdan que están más discípulos ahí, pero le habla específicamente a Felipe. Y Jesús le dice esto, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa pregunta es muy interesante. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y acá podemos ver la inseguridad de Felipe en la persona de Jesús. Él había caminado con Jesús. Mucha gente sigue a Jesús por lo que Él hace. Es decir, las multitudes seguían a Jesús porque lo sanaba. Querían algo de parte de Jesús. Pero ahora Jesús hace una pregunta para revelar el carácter de Felipe. ¿Okay? Específicamente para dejarnos ver el corazón de Felipe. Y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y uno dice, o sea, si yo estoy ahí, yo veo 5,000 personas sin contar mujeres, niños, veo mi bolsillo y digo, ¿hemos dejado todo por seguir a Jesús? ¿De dónde sacamos el dinero para alimentar a tanta gente? Y vemos en Felipe ese pensamiento, el pensamiento inseguro. Es decir, él había visto a Jesús levantar a cojos. Él había visto a Jesús hacer obras maravillosas. O sea, él había visto a Jesús demostrar que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en la carne. Pero la inseguridad en su corazón se hace notar. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 6. Pero esto decía ¿quién? Jesús, para probarle. ¿Por qué? Porque Jesús sabía qué había de hacer. Hermoso. O sea, lo que está diciendo Juan es que Jesús no necesitaba de la ayuda de Él. Jesús sabía qué hacer. Pero Jesús en su gracia está trabajando en el corazón de su discípulo para pedirle algo que está lejos de su capacidad y de sus recursos. Eso es lo que está haciendo Jesús con Felipe. Es decir, deja de confiar en tu propia seguridad, deja de confiar en lo que tú piensas que te puede traer seguridad y comienza a confiar
en mí. Amén. Gloria a Dios. Que yo lo puedo todo. Entonces la pregunta de Jesús yo creo que es esta, ¿ok? ¿Realmente me conoces y confías en lo que yo puedo hacer? Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que ese es el sentido de la pregunta de Jesús. ¿Realmente me conoces y realmente confías en lo que yo puedo hacer? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es importante ya que Felipe no iba a dar testimonio fiel de alguien en quien no confía. Él no iba a dar un testimonio fiel de alguien en quien no confía. No puede dar testimonio si no cree que Jesús, siendo Dios, puede dar de comer a toda esa gente. No puede. Es decir, hay algo más que él querría añadir a la persona de Jesús para decir, mira Jesús, si tuviéramos un trabajo podríamos dar de comer a toda esta gente. Felipe es esta persona, ¿no es cierto? Era el tipo que se preocupaba por la posibilidad de todo. Un comentarista dijo de esta manera, era el tipo que en cada reunión decía, no creo que podamos hacer eso. Él dice nuevamente, era el maestro de lo imposible y casi todo encajaba en esa categoría del tal vez. Del tal vez. ¿Quién sabe? Pero mis hermanos, Jesús está ahí con él. Jesús ha demostrado su poder y su gloria a través del tiempo que ha venido caminando con él. Pero no fue suficiente, porque la respuesta de Felipe demuestra la ignorancia de Felipe en cuanto a quién realmente es Jesús. Miren lo que dice el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta respuesta, mis hermanos, demuestra que él realmente estaba caminando con Jesús, pero realmente no conocía quién realmente era Jesús. No había procesado todavía que está parado al lado de Dios mismo. Él pensaba tal vez en ese tiempo que, bueno, Jesús me está probando para ver si puedo ir y conseguir algo. Pero Jesús le está probando para que Felipe confíe en Jesús, de que Jesús puede alimentar a esta gente y aún más. Felipe está mirando las cosas desde su propia perspectiva. ¿Y saben qué? Felipe estuvo allí cuando el Señor convirtió el agua en vino. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando el Señor Jesús sanó a personas, sacó a demonios. Y cuando ve la gran multitud, él empieza a sentir lo imposible. ¿Ok? Y cuando él está pensando, bueno, tal vez podemos recolectar 200 denarios y aún con eso no sería suficiente. Y mis hermanos, Felipe estaba pensando, este es un gran problema. ¿Cómo salimos de este problema? ¿Qué hacemos con este problema? Señor Jesús, no sé, me preguntas, pero realmente no tengo nada en mi capacidad y en mis recursos que nos permita salir de este problema. Exacto. Eso es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta. Ahí es cuando realmente empezamos a conocer a Jesús como realmente Él es. Él es Dios. Él es Dios sobre todo. Y por eso leí hoy día Mateo capítulo 6. Porque decía, ¿por qué se afanan? ¿Ok? El Señor cuida de las aves. El Señor viste a los lirios del campo. Y ni Salomón, con todo el dinero que tuvo y toda la riqueza, pudo ni siquiera vestirse un poquito. Como la hermosura de la provisión de Dios en los lirios del campo. Mis hermanos, qué hermoso Dios al cual nosotros servimos. Porque es un Dios sobrenatural. Y me hace pensar a mí en los fuegos que están pasando ahora. Mis hermanos, el Señor está en control. Nada se ha escapado de su mano. Y mis hermanos, hay personas que van a llegar a sus hogares y van a decir, no tengo nada. Y ese es el lugar, mis hermanos, en el cual nosotros debemos llegar como creyentes. No tengo nada, Señor, para ofrecerte. Porque si tenemos los recursos y pensamos que podemos ayudar a Jesús,
no vamos a poder conocer al Señor Jesús como debemos, en toda su gloria, en toda su deidad, en toda su majestad. Porque Él es Señor, mis hermanos. Y por eso cuando le pregunta a Jesús, Jesús lo prueba y Felipe responde con esta incredulidad. No se puede hacer, Señor, no se puede hacer. Un denario es el salario de un día. 200 días de salario, Señor, o sea, 8 meses de trabajo es mucho dinero para que este grupo de apóstoles que dejaron absolutamente todo. No sé si podemos tal vez cobrar a la gente un denario por persona para poder conseguirlo. No se puede hacer. Pero mis hermanos, Jesús le demuestra que sí se puede hacer. Y luego viene Andrés en la narrativa y nos dice que uno de sus discípulos, en el versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés está aprendiendo. No está ahí todavía Andrés. O sea, él todavía dice: Señor, lógicamente, ¿qué vamos a hacer con esto? Tal vez Andrés decía: Señor, come tú. No nos dice el texto eso, pero tal vez ese era el pensamiento de Andrés. Pero por lo menos hay un hombre que confía y sabe que Jesús puede hacer algo. Trae a este muchachito y luego saben la historia, ¿no es cierto? Jesús hace recostar a la gente en el versículo 10. Había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Toma Jesús los panes, da gracias, los reparte entre los discípulos que estaban recostados, asimismo los peces, y dice acá cuánto querían. Y cuando se saciaron todos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Una canasta para cada apóstol, incluyendo a Felipe. Felipe no diste nada, pero acá está. Sobró para ti aún después de haberte saciado. Y nos dice acá que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Reconocen que hay algo especial en Jesús. Y luego nos dice el texto que quieren hacerlo rey. Y Jesús se va. Porque no es su tiempo todavía. Porque no es su tiempo. Él tiene que morir primero. Y Jesús escapa de estas oportunidades en las cuales la gente dice: si Él nos da pan, entonces hagámoslo rey. Porque nos va a dar comida, nos va a dar vestido. Y ese es el problema de la incredulidad. Se enfoca en las cosas y no en la persona. Entonces, mientras estemos enfocados en las cosas, nunca vamos a poder disfrutar de la persona de Jesús. Que Felipe necesitaba entender eso. Enfócate en mí, Felipe, le dijo Jesús, porque yo puedo hacer cosas más grandes que estas. Porque es un Dios sobrenatural. Pero vemos su inseguridad. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? Jesús, si tuviera esto, yo te seguiría. Jesús, si hicieras esto, yo te seguiría. Señor, si cambiaras esta situación que yo no puedo cambiar, yo te seguiría. Señor, pero no se puede hacer, no quiero hacerlo, veo la realidad, veo la situación y Señor, no hay nada que yo pueda hacer acá. Mis hermanos, ese es el lugar en el cual debemos estar para reconocer: es tu obra, Señor Jesús, no es mi obra. Es tu obra, Señor Jesús, en mi vida y a través de mi vida. Mis hermanos, la falta de desconfianza en el Señor es un signo de incredulidad. Porque no le estamos creyendo a lo que Jesús ya ha dicho que Él va a hacer. Entonces necesitamos trabajar en nuestro corazón así como Felipe lo hizo. Así como Jesús trabajó en el corazón de Felipe. Tercero, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 del 21 al 22. Juan capítulo 12, 21 al 22.
Acá vemos el propósito de la vida de Felipe, ¿ok? Vimos su inseguridad, pero luego vemos el propósito, ¿ok? Y el propósito. Miren lo que dice en el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Acá puede ser prosélitos, en Juan capítulo 12, versículo 20. ¿Ok? Prosélitos que subían a adorar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Y nos dice que estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta es una de las afirmaciones más hermosas de la palabra. ¿Ok? Alguien que quiera ver a Jesús, alguien que quiere estar con Jesús. Y aquí me encanta porque en el propósito de nuestra vida, mis hermanos, nuestro testimonio debe ser tal y nuestras palabras deben ser tales que cuando la gente viene, lo que nos preguntan es: y yo quiero estar con el Jesús que tú estás. Y acá vemos con Felipe. Felipe dice que se acercaron y le dijeron: hey, queremos ver a Jesús. Acá físicamente quieren ver a Jesús. Felipe va y se lo dice ¿a quién? Andrés. ¿Ok? Entonces Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. No sé por qué esa es la cadena, no nos dice acá si era necesario ir a Andrés para llegar a Jesús, o tal vez Felipe está como medio inseguro de: ¿será que me acerco a Jesús? ¿Será que interrumpo a Jesús? Tal vez está muy ocupado, no nos dice, está abierto para la especulación, pero lo que sí nos dice es que cuando llega donde Andrés, que Andrés era el apóstol el que traía a las personas a Jesús. Si Andrés siempre estaba ahí para traer a alguien a Jesús, ¿ok? Él sabía. Y acá nos dice que llega donde Andrés, y Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús, ¿ok? Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. Y acá es interesante que Jesús dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le ¿qué? Le honrará. Y es interesante que Juan no nos dice si al final los griegos vieron a Jesús. No nos dice. Pero lo que sí nos dice es que las palabras de Jesús a Felipe y Andrés eran palabras fuertes. ¿En qué sentido? De que les dice: hey, ustedes tienen que ser testigos míos. Y eso tal vez les cueste la vida. Pero si ustedes pierden su vida acá, la ganarán a causa mía. Si ustedes son testigos míos, su vida tendrá propósito en este mundo. Si ustedes realmente toman la labor de predicar el Evangelio, su vida va a tener sentido acá. Es interesante, Él les apunta a su muerte, ¿ok? Les apunta a su muerte. O sea, les está preparando para la labor que ellos tenían que continuar, de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Es interesante, pero tal vez Jesús hubiera podido decirles: buen trabajo, ¿ok? Traen a las personas para que me conozcan, pero Jesús les dice: este trabajo va a ser más duro de lo que ustedes piensan, ¿ok? Este trabajo va a ser más duro de lo que ustedes piensan. Pero la realidad es que el fruto de este trabajo es inigualable. El fruto de este trabajo es vida eterna. Esto es hermoso. Felipe entiende que el traer personas a Jesús implica que ellos van a recibir vida. Y vida eterna. Y vida en abundancia. Porque para eso vino Jesús, para morir en la cruz, para que nosotros podamos tener vida y para que podamos tener vida en abundancia. Para que podamos vivir esta vida, mis hermanos, honrando, como dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Que donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la tercera. Había un propósito. La cuarta, en Juan 14. Ahorita acabo. En Juan 14. Miren Juan 14. ¿Ok? Juan 14.
Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan 14, versículo 8 y 9. Y quiero comenzar solamente como contexto en el versículo 1. Porque mis hermanos, estamos llegando hasta el final, ¿no es cierto?, de la vida de Jesús con sus discípulos. Algunos dicen que en el capítulo 14, en la cronología del caminar de Jesús, ya han pasado 2 años después de que Jesús escogió a sus apóstoles. 2 años que ellos han estado caminando con Jesús. 2 años que han estado orando con Jesús, viendo la obra de Jesús, hablando a los demás de Jesús. ¿Okay? 2 años en los cuales uno pensaría que ellos ya están, por lo menos, en una madurez espiritual que les permite, ¿okay?, ser fieles en la labor que el Señor les ha encargado. Pero miren lo que dice acá en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de mencionar que Pedro le va a negar 3 veces. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo, ¿quién? Tomás, que vamos a ver la siguiente semana. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Increíble. Jesús les había hablado por 2 años acerca de que Él va a morir por ellos, acerca del Evangelio, acerca de las promesas del Evangelio. Pero son hombres duros, son hombres fuertes, pero en el mal sentido. O sea, duros, ¿no? Están caminando con Jesús por 2 años y aún siguen haciendo preguntas que uno diría, pero ya Jesús ya les habló de esto. Pero miren lo que dice Jesús. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto le dice ¿quién? A sus discípulos, ¿ok? A sus discípulos, porque sus discípulos necesitaban entender que solamente Él es el camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra persona que pueda revelar al Padre sino solamente Jesucristo. Y después dice en el versículo 7, si me conocieseis también a mi Padre, conocerías. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. No está diciendo que Jesús es el Padre, está diciendo que Jesús es el camino al Padre. No hay otra manera de conocer al Padre sino solamente a través de mí, dice Jesús. Si me conocierais también a mí, Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego viene Felipe. ¿Okay? Acá viene Felipe, ¿no es cierto? Ahora ya no es una cuestión de dinero, porque el Señor ya lo probó con esta cuestión de su inseguridad. Ahora Jesús les dice, hey, crean en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y acá les dice, ustedes ya lo han conocido y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús acabó de decirles, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y les dijo, ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, yo pienso que está en su mente diciendo, ahora viene la pregunta más espiritual de todas. O sea, viene la pregunta que seguramente ninguno de estos ha pensado, la pregunta que nos va a dar la clave para saber cómo podemos ver al Padre, cómo podemos realmente acercarnos al Padre. Tal vez hay algo más que Jesús nos va a decir ahora, algún misterio, algún interrogante, pero dice acá, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Acá está hablando de la esencia, ¿no es cierto? No está diciendo yo soy el Padre. No hay un modalismo acá que es herejía. Son 3 personas, un Dios. Y Él dice, la única manera que puedes llegar al Padre es a través de mí. Y si estás en mí,
¿Estás en qué? Juan 10, en las manos de mi Padre. Hay más teología que podemos desenterrar acá, y yo creo que Dios mediante la siguiente semana lo vamos a hacer. Pero acá dice, ¿no crees, versículo 10, que yo soy en el Padre? ¿Sí ven? No dice, ¿no crees que yo soy el Padre? Es herejía. Dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de esa hermosa relación intratrinitaria que nos sobrepasa la mente. ¿Okay? Que no entendemos. Como 3 personas, un solo Dios. Pero mis hermanos, eso es lo hermoso de la persona de Dios. Que nos sobrepasa. Si podríamos entender a Dios, ya no sería Dios. Y mis hermanos, acá es hermoso cuando le dice Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, habla de existencia, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo haga las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso lo tenía que entender Felipe. ¿Okay? Tenía que entender esta realidad de que si hay un Señor es Jesús. Que solamente hay un solo Señor. Él tenía que aprender a someterse a la voluntad de su Padre que está en los cielos. El someterse a la voluntad de Jesús era someterse a la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos, porque sus voluntades no son opuestas. ¿Ok? Y como les dije, que hay más cosas teológicamente que podemos sacar, pero mis hermanos, Felipe necesitaba entender esto. Tú necesitas hacer la voluntad del que te está llamando, no la voluntad tuya o forzar la voluntad tuya en Jesús. Esta es una buena enseñanza y lección para nosotros como creyentes. Porque como discípulos muchas veces nos han enseñado en otras iglesias que si tú decretas algo, Jesús lo va a hacer. Que si tú dices, Jesús, haz esto por mí, Jesús va a decir, amén, lo voy a hacer, porque tú lo dices. Pero acá vemos que en el contexto está hablando acerca de la voluntad del Padre. Y que Jesús está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro trabajo como discípulos? Someternos a la voluntad del Padre que está en los cielos. Mis hermanos, este versículo no está acá para decirnos si yo pido algo a Dios, con mucha fe lo va a hacer. Sino más bien está acá para que podamos orar y decir, Señor, que mi corazón esté sometido y dispuesto a obedecer tu voluntad, sea cual sea la consecuencia. Y mis hermanos, vivimos en un mundo tan cambiante que lo único que no cambia es la voluntad de Dios. La única persona que no cambia es la persona de Dios. La única palabra que no cambia es la palabra de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y como discípulos, mis hermanos, como discípulos de Jesús, no como apóstoles, porque recuerden, los apóstoles ya fueron en el primer siglo, hicieron su trabajo, cumplieron su función, pero ahora como discípulos de Jesús necesitamos dejar estas inseguridades de la voluntad de Dios y pensar, Señor, ¿cómo se va a hacer? Y necesitamos confiar en Él, de que Él lo dijo, Él lo va a hacer. De que nuestro trabajo acá, mis hermanos, no es preocuparnos. Nuestro trabajo acá es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios que ya ha sido revelada. Ese es nuestro trabajo como discípulos. Y mis hermanos, se necesita creyentes de este calibre en el tiempo en el que nosotros vivimos. Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que utilizan la piedad como fuente de ganancia. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si sus corazones, mis hermanos, no son probados por el Señor, y si ustedes no dejan de confiar en ustedes mismos y comiencen a confiar en la voluntad de Dios para sus vidas, mis hermanos, del mundo les va a hacer pedazos. Pero Jesús dijo, hey, confiad, yo he vencido al mundo. Y si estamos en Él, hemos vencido al mundo en Cristo Jesús.
Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por esta su palabra y rogamos, Señor, que podamos confiar en usted aún más, Señor amado. Por favor, Padre, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y que podamos saber que lo que usted ha dicho se cumplirá y que nuestro corazón pueda estar de acuerdo a ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.